El tema de hoy día, vivificados conforme a su palabra. Nosotros debemos ser vivificados. ¿Y qué significa vivificar? Dar vida a algo inerte. Eh, y, y nosotros somos vivificados diariamente. Nosotros tenemos la necesidad diaria y continua de ser vivificados porque es de vital importancia para el creyente. La gente del mundo no necesita ser vivificado porque está muerto. Está muerto en delitos y en pecados, pero mal que es cristiano, mal creyente, más del que confía en Cristo, ¿cierto? Dice que tiene vida y tiene vida eterna. La vida secular o la vida, ¿cierto?, en el cual nosotros estamos, nos entrega alegrías, ¿cierto? Muchos de nosotros tenemos alegrías diversas, le coloqué aquí casamiento, nacimiento, cosas para comer, cumpleaños, amistades, éxitos. Finalmente, todas las cosas, alegría, lo usamos para comer. ¿Lo sentimos gozoso? Como mínimo. Eso es verdad. También en nuestra vida secular diaria nosotros tenemos decepciones, traiciones, infidelidades, injurias. Y también, ¿cierto?, en nuestra vida secular, en nuestra vida diaria, tenemos muertes, separaciones, conflictos familiares, cosas que apenan nuestro corazón. Y estos son sentimientos que están en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que olvidar que nosotros somos carne. Tenemos alegría, tenemos decepciones, tenemos penas, y esas cosas vienen en el pack de la vida. Cuando nosotros nacemos, y cierto, cuando le dieron el primer traje para podernos vestir cuando guagua, veníamos incluidos las penas, las decepciones, las alegrías y todas esas cosas, hasta nuestra muerte. Y vemos aquí este salmo, el cual vamos a desglosar para poder contextualizar y para poder entender por qué David, iba a decir Pablo, que se acostumbraba a predicar las cartas, vemos que David, ¿cierto?, tenía esta gran pena en su corazón. ¿Por qué tenía? Entonces, analicemos un poquito el contexto para poder entender en qué o cómo estaba David y qué crisis estaba viviendo. Y que no se aleja de la realidad de nosotros, sino que prácticamente lo que nosotros vivimos. Quizás no vivimos persecuciones, pero sí vivimos momentos muy difíciles en nuestra vida que nosotros nos hacen tener, nos hacen estar agobiados. Una de las cosas el factor común que sucede cuando converso o que nos pasa en el momento viene la desolación. Viene un momento de tristeza que nosotros quizá podemos no encontrar la respuesta. Y eso lo pasa a los seres humanos, y eso es natural. No porque seamos cristianos, no porque seamos hijos de Dios, no lo podemos sentir así. Los podemos sentir así porque somos humanos. La gran diferencia es que Dios viene a nuestro resguardo, Dios viene a nuestra ayuda, ¿cierto? Y más, es más, la iglesia tiene el Espíritu Santo que nos ayuda a poder salir y encontrar el camino para poder solucionar. ¿Hay preguntas? Sí. ¿Que necesitamos respuestas? Sí. Avancemos. En los versículos 1 y 2 dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Vemos lo primero que parte aquí David, dice: oh Jehová, oye mi oración. Hay gente que predica esta palabra como diciendo que nosotros podemos darle orden a Dios. Muchas veces veo en las redes sociales diciendo: Dios desciende acá, Dios sana Dios, como si nosotros le diésemos orden a Dios, y nosotros no somos quien para darle orden a Dios. Nosotros somos siervos solamente. Esta oración no era: oye Dios, escúchame, porque tienes que escucharme. No, esta oración parte contextualizado con el tema, por eso es que siempre tenemos que contextualizar. Parte con una premisa de que David tenía la única solución para su crisis, Dios. Y que si Dios no le escuchaba, y si Dios no atendía a su llamado, él se iba a sentir que se iba a perder. La súplica de David a Dios era para apelar, para que lo oyera, para que le respondiera y para que lo ayudara. Ese, oye mi Dios,
mi oración incluye esto. Él estaba apelando a que Dios le escuchara, que Dios, ¿cierto?, le respondiera y que Dios le ayudara en la situación que están. Yo no sé muchas veces qué problema tenga usted o qué problema tengo yo, que quizás muchas veces nosotros hemos orado con respecto de esta forma, que lo hemos visto muy acongojados, muy afligidos, sabiendo y entendiendo que la única forma de poder salir de esta situación es de Dios. Y David estaba en esta crisis. Entonces pedía, ¿cierto?, a Dios que oyera su oración. Después dice, respóndeme por tu verdad, tu justicia. David, conociendo los atributos del Dios verdadero, un Dios verdadero, que es un Dios justo, que le iba a contestar y que le iba a responder conforme a su justicia. David entendía que si Dios tratara con él basándose solo en su justicia, podría significar juicio, ruina para David. David entendía que por favor no aplicara su justicia sobre él, sino que tuviera misericordia, sino que tuviera amor, que su respuesta era conforme, ¿cierto?, a esa persona que cree y que confía que la salvación y que de ese problema, de esa dificultad depende solamente de él. Dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Como citando, ¿cierto?, Romanos 3.10, donde dice que, ¿cierto?, dice, cuando Pablo cita Romanos 3.10, le está citando a Isaías, dice que no hay justo ni aún. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que él pide a Dios que trate con él con la base de la misericordia, que no entre en juicio, porque entendía que él podía apelar a Dios, porque Dios es justo, aunque él no fuera justo. Es así cuando nosotros también le pedimos al Padre, por favor, respóndeme porque yo necesito de tu clamor, necesito de tu respuesta, necesito que tú me ayudes con esto. Dependientemente de ya sea tu respuesta, necesito que tú me ayudes, necesito que tú me confortes, necesito que tú me tomes de tu mano y me ayudes en lo que yo estoy aproblemado en este momento. Spurgeon dijo, es un texto de Spurgeon, incluso los atributos más duros de Dios están al lado del hombre que confía en él y convierte su confianza en oración. Sabemos que la justicia de Dios no es algo fácil, no es algo simple, sino que dice la Biblia que los juicios de las naciones se vienen. Es más, la persona que no cree en Jesucristo ya es condenado, ya hay un juicio ya dado por Dios. Y nosotros, ¿cierto?, que somos la iglesia, es el evangelio que debemos predicar, que nosotros somos justificados y que tenemos esperanza en quién y tenemos respuesta en quién, en nuestro Dios. ¿Gracias a quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nuestra vida. Ahí se aplica la Trinidad en nuestras vidas. El versículo 3 y 4, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, ha hecho habitar en tierras, en tinieblas como los ya muertos. En mi espíritu se angustió dentro de mí, estaba desolado mi corazón. Dice de que su alma, ¿cierto?, está afligida. Quiero recordarles un tiempo atrás que aquí David, dale con Pablo, aquí David, está hablando que estaba siendo perseguido por un enemigo y que su alma, ¿cierto?, estaba siendo entristecida de tal manera. Nosotros hoy quizás no somos perseguidos por una X persona, pero sí tenemos 3 grandes enemigos, mejor dicho, 4 le coloqué acá, 4 grandes enemigos que realmente son poderosos y nos joden la pita. Realmente, nos molestan diariamente. El primer enemigo es el mundo, y cuando hablo del mundo estoy hablando del sistema global. Sus creencias, sus posturas, las leyes, siempre van a ir en contra de Dios, siempre van a ir en contra de la iglesia. Y el enemigo entiende eso, de que cuando estoy hablando del enemigo del diablo, entiende de que mediante esta forma sí puede, ¿cierto?, molestar a la iglesia.
sí puede desmoralizar, puede, no es palabra, sí, no sé si la palabra desmoralizar, pero sí eh, hacerla sentir que está agobiada. Pero la iglesia de Cristo entiende de que aún ni las puertas del Hades prevalecerá, ¿cierto?, ante la iglesia. La iglesia es mucho más poderosa que el mismo diablo, simplemente porque la cabeza es Cristo. Y nosotros, ¿cierto?, somos parte de Él. Y como somos parte de Él, somos más que vencedores en Cristo Señor Jesús. El otro enemigo, segundo, el diablo. Siendo iglesia de Cristo, Él busca siempre desanimarnos y desalentarnos. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Muchas veces yo he escuchado predicaciones de que el diablo destruye, mata a la iglesia. La iglesia no puede ser destruida por el diablo, en ninguna forma, menos matarla. ¿Por qué? ¿Cómo puede dividir vamos a pasar la iglesia como congregación? Porque la iglesia como organismo, como parte del cuerpo, no la puede dividir. Pero si yo hablo de una iglesia como congregación, claro que está. ¿Por qué? Porque el gobierno muchas veces está bajo el dominio de una persona, bajo un dogma. Claro está que el enemigo puede dividir eso, pero cuando hablamos de iglesia como organismo, como parte del cuerpo de Cristo, el diablo no tiene autoridad. Es más, dice que ya es derrotado. La Biblia, y eso debemos recordárselo siempre al diablo, a sus seguidores. El diablo ya está derrotado. El diablo no tiene ninguna facultad para con la iglesia, porque Cristo está con la iglesia. El otro enemigo que tenemos, ¿cierto?, es la carne. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley y la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Muchas veces nosotros como que entronamos al diablo, que el diablo es el problema general de nuestras vidas. Y yo diría que el tercero o cuarto último, primero porque el diablo no es omnipotente, no es omnipresente, no es omnisciente. Tiene que tener a esos chismosos, a estas cuestas chismosas para saber realmente lo que está pasando. Yo diría que la carne es nuestro mayor enemigo que tenemos nosotros. Juntamente y el cuarto que yo coloqué, la ignorancia. Y la ignorancia es solamente producida por nuestra propia pereza, de no querer indagar realmente lo que estamos predicando o lo que estamos hablando. Ese es el gran error que existe en la iglesia. Y ese es el gran enemigo que existe hoy en la iglesia. ¿Por qué? Porque le quieren a una persona X ante su palabra. David estaba afligido con la crisis que estaba sucediendo. Pero, ¿por qué? Porque estaba siendo perseguido por el enemigo. Hoy día nosotros tenemos varios enemigos en los cuales nos pueden perseguir. ¿Y cómo se sentía él, cierto? Dice, me ha hecho habitar en tinieblas como ya los muertos. Mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Los momentos de crisis nos hace sentir de esta forma. Generalmente cuando uno conversa con una persona que está afligida, que está atormentada o que está atribulada por un momento de crisis, por una gran pena, ¿cierto? Siente que su vida está postrada en la tierra. No tiene ganas de levantarse, no tiene ganas de comer, no tiene ganas de vestirse, no tiene ganas de lavarse ni siquiera la cara. Se siente que su cuerpo está postrado. La gran pena lo tiene tan desolado, lo tiene tan atribulado, de que se siente de esa forma. Y de esta forma se sentía David. La otra forma, ¿cierto? Sentía que vivía en tinieblas y oscuridad. No porque tuviera estas tinieblas del pecado, no, sino que muchas veces los grandes problemas los hacen nublar nuestra vista, no nos hacen direccionarnos bien, caminar bien. ¿Por qué? Porque nuestra mente se nubla. Él sintió que su espíritu estaba angustiado dentro de sí mismo. Cuando hay una gran pena, su espíritu se angustia. El alma se entristece de tal forma
de que siente solamente angustia en el corazón. De esta forma estaba David, ¿por qué? Porque es ser humano. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y cuando nos pasan estas cosas, así nos sentimos. Nos sentimos, ¿cierto?, que postrados en tierra, nos sentimos, ¿cierto?, que no vemos nada claro, nos sentimos que nuestro espíritu está angustiado y nos sentimos solos. Y eso es natural que suceda aún en los creyentes. Y cuando pasa esto, el versículo 5 y 6 dice, ¿empezamos qué? Empezamos a acordarnos. Empezamos acordando de la vida antigua. Nos empezamos a acordar de tan felices éramos antes de que nos sucediera esta situación. ¿Qué grandes momentos yo vivía antes que yo me pasara esta situación? Vemos a David que antes que pasara este momento de crisis, él fue honrado por Dios, ¿cierto? Aún siendo el hijo que ni siquiera su papá tenía esperanza en David para ser rey de Israel, mas Dios sí lo conocía su corazón. Después lo honró en que cuando mató a Goliat. Pero en el momento de angustia, en el momento de aflicción, tendemos siempre a acordarnos lo pasado. Y eso también le estaba pasando al rey David. Este poema, este gran poema, realmente hace una radiografía de realmente cómo nos sentimos nosotros en momentos de gran crisis que vivimos en nuestras vidas. Nos sentimos solos, nos sentimos angustiados, nos sentimos que no valimos ni un peso, no nos queremos levantar, no nos queremos lavar, no queremos comer, nos sentimos fatigados, angustiados. No encontramos el camino, no encontramos el por qué pasan las cosas. Las situaciones no las comprendemos, son incomprensibles para nuestras vidas. Pero eso es natural. Aun siendo hijos de Dios, es natural que podamos sentir eso. No se sienta mal usted, no se sienta usted abandonado por Cristo porque siente esa forma. No, es natural. Si la Biblia lo dice así, es natural. Pero después, más adelante, David empezó a avanzar. 1 Pedro 5:7, que realmente me gusta, dice, echando toda vuestra ansiedad. Yo le puedo colocar toda angustia, toda tristeza, toda pena. ¿Sobre quién? Sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado. ¿De quién? De nosotros. Esa es la esperanza que tiene el cristiano. Cuando sufrimos esta pena, no lo podemos comprender. O sea, aunque hayamos leído el texto, aunque lo sepamos el texto de memoria, pero cuando estamos con esta pena, estos textos como que se olvidan y empieza solamente a reinar lo que tiene que ver esto con la soledad. Pero más el Espíritu Santo en nuestros corazones nos empieza a redarguir, nos empieza a fortalecernos, nos empieza a alimentarnos, recordando que hay miles de promesas, hermano, miles de promesas para el cristiano. Yo no necesito una persona extraña o alguien que me diga lo que yo tengo para Cristo, porque la Biblia a mí me lo dice y me lo declara. Me declara que yo tengo vida eterna. Me declara que yo soy salvo por Cristo. Me declara que aún mi ansiedad el Señor la conoce y Él cuida de mí. Él sabe y entiende que yo paso pena. Él sabe y entiende que yo tengo tristeza en mi corazón. Pero Él me dice y me hace recordar en mi corazón durante mi pena de que Él cuida de mí. De que esto lo que estoy pasando va a pasar. Y que me voy a fortalecer ¿en quién? En Cristo. Porque el Espíritu Santo que mora en mi corazón me está consolando, me está edificando, me está exhortando y me está alentando. Versículo 7. Antes de pasar eso, coloqué yo aquí una observación. ¿El diablo tiene poder para amargarnos la vida? Sí. Situaciones, ya hablamos, ¿cierto? De que lo coloqué en 3 o cuarto lugar, no me acuerdo. Pero Él no tiene poder para quitarme mi gozo. Él no tiene poder para quitarme las promesas que Dios me dio. Él no tiene poder para quitarme las bendiciones. Es un mal dicho cuando ustedes dicen, van a la iglesia y en la casa hay discusión. Oye,
El diablo te quitó la bendición. El diablo no tiene poder para quitarte la bendición ni el gozo. Tú mismo te quitaste la bendición. ¿Por qué? Quizá porque te enojaste por X cosa y culpaste al diablo de tu culpa misma de la situación que pasó. El diablo no tiene, el diablo, hay, y se toman del texto que está en uno de los evangelios, dice que el diablo viene a robar, a matar, a destruir. No quiero contextualizar porque si no me voy a alargar mucho, pero para simplificar, el diablo no tiene autoridad, no tiene poder para robarnos la salvación, ni quitarnos porque somos salvos por Cristo. Segundo, el diablo no tiene autoridad para matar mi fe, porque la fe está depositada en mi corazón y el Espíritu Santo el que me alienta y yo tengo fe en Cristo. Y segundo, el diablo no tiene autoridad para destruir la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos vida y es más, termina ese texto, tenemos vida y abundante, que sobreabunda. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué puede hacer? Sí, nos puede joder, nos puede molestar, incluso nos puede hacer tropezar y tentar con nuestras propias concupiscencias que tenemos. Pero eso es netamente culpa de nosotros. Nada más. Versículo 7. Observamos que David necesita una respuesta inmediata, rápida. Respóndeme pronto, Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas tu rostro sobre mí. No venga yo a ser semejante a lo que desciende a la sepultura. Claro está que cuando estamos con problemas, cuando estamos con dificultad, le pedimos al Señor y cuando lo levantamos ya estamos esperando la respuesta de Dios. Pero eso es natural. Cuando hay una persona angustiada, necesita una respuesta. Y necesita una respuesta ya. ¿Por qué? Porque ya no puede más. Porque su alma ya no puede más. Y así se sentía David en esta situación. Hazme oír, dice David. Necesitaba escuchar una buena palabra de Dios. Dios nos escucha. Dios nos escucha, hermano. Dios escucha nuestro clamor. Dios escucha nuestra plegaria. Dios escucha lo que necesitamos. Y Él está atento a escuchar. Pero muchas veces la respuesta que nosotros queremos tener no son las que están en nuestros planes, sino que realmente es lo que realmente necesitamos. Hazme saber el camino por donde debo ir. Aquí David vuelve a reclamar, le estaba diciendo, por favor, respóndeme, enséñame por dónde yo debo caminar. David confiesa que él no sabía el camino y que necesitaba que Dios le hiciera el camino, le hiciera saber el camino. Él no solamente necesitaba el amor de Dios, sino también necesitaba su guía. Los problemas muchas veces nos hacen desorientarnos y necesitamos la guía del Espíritu Santo. No solamente necesitamos que nos diga que Dios nos ama, sino también necesitamos una guía por donde dirigir para poder caminar en la dirección y poder salir de la crisis que estamos viviendo. Bien, hemos llegado al último versículo, versículo 10. Aquí David declara en esta oración la necesidad de hacer la buena voluntad de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe en tierra de rectitud. Vemos aquí, yo diría, 4 pasos que declara y que menciona, 3 pasos, ¿cierto?, que menciona David para poder encontrar un camino o para poder, ¿cierto?, actuar en forma recta. La primero es ser guiado. Muchas veces nosotros hemos predicado que debemos ser hacedores de la palabra de Dios, ¿cierto? Y eso es así. Nosotros debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Pero nosotros no somos hacedores de la palabra de Dios conforme a lo que yo pienso que debo hacer, sino que yo en todo momento, yo debo ser guiado, yo debo ser enseñado, yo debo ser instruido por el Espíritu Santo a cómo hacer las cosas que realmente a Dios le agradan. El hombre no es que sea bueno y a veces haga cosas malas, sino que todo lo contrario, el hombre es malo y a veces hace cosas buenas. ¿Y cómo hace esas cosas buenas? Dice, aún tú siendo padre, tú le darías a tu hijo
algo para que muriese, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la maldad está en el corazón del hombre. Y necesitamos de Cristo para nosotros poder hacer cosas buenas, o hacer justicia, o hacer la rectitud, incluso hacer la voluntad de Dios. Entonces, para eso yo debo estar, debo ser enseñado diariamente. No porque yo leí la Biblia de tapa a tapa, tengo un doctorado, no sé en qué, o tengo no sé qué es la palabra, doctor magíster en teología, yo voy a hacer, bueno, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo debo ser diariamente enseñado por el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es mi guía. Eso dice Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Yo, si no tuviera a Cristo, difícilmente yo pudiera cumplir, ¿cierto? O ser capacitado para poder cumplir los mandamientos de Dios. Sino que Dios, por el medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Que es mi guía, que es mi maestro, que es mi instructor para poderme guiar diariamente, yo no lo podría hacer. En otros textos bíblicos habla, ¿cierto?, de que el Espíritu Santo habla con voz indecible y me ayuda a poder incluso orar. ¿Cómo yo debo pedir realmente lo que yo necesito en mi vida? Hacer, ¿cierto?, que tiene que ver con la obediencia. Eh, a nosotros nos cuesta obedecer, nos cuesta ser obedientes. Muchas veces queremos hacer lo que nosotros queramos hacer, sino que el ser obediente es el sello del cristiano. Un cristiano que no es obediente es simplemente, no sé si tratarlo así, pero difícil que sea cristiano, porque el Espíritu Santo nos enseña que debemos obedecer. La obediencia es un sello que tiene que ver y que tiene que estar en el creyente. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. O sea, el Espíritu Santo produce en mí que yo debo obedecer. Porque el sello del cristiano es ser obediente, obediente a Dios. Y lo tercero que vemos acá, la obsecuencia, la humildad, el aceptar realmente cual sea la respuesta que Dios tiene para con nuestras vidas. Ya sea cuán dolorosa. Muchas veces nosotros decimos, Señor, no nos gusta la respuesta que recibimos de Dios. Tenemos una petición X y estamos dando por X cosa, pero la respuesta es todo lo contrario que realmente lo que nosotros pensábamos. Y el ser obsecuente es de reconocer y es aceptar que el juicio de Dios o lo que Dios nos entregó en su respuesta es buena, agradable y perfecta a nuestras vidas. Eso implica, y con esto termino, que andar en rectitud debo escuchar lo que Él me quiere decir, ¿cierto?, en la respuesta. Muchas veces nosotros oramos y no escuchamos lo que Dios nos está respondiendo. ¿Por qué? Porque ponemos atención realmente a lo que nosotros queremos la respuesta. Más Dios nos está diciendo, nos está respondiendo, pero no atendemos a lo que Dios. Debemos escuchar. Segundo, debemos entender lo que Él nos está comunicando. ¿Y cómo Él nos comunica? Mediante la palabra de Dios. No hay otra fuente, como dijo la hermana Nancy ayer, inerrante. La palabra es inerrante. La palabra de Dios no tiene fallos. No, la palabra de Dios no tiene errores. Para nosotros la palabra de Dios es la verdad. El mundo puede decir muchas cosas, que la palabra de Dios es anticuada, incluso hasta el Papa dijo que tenían que cambiar la palabra porque la palabra ya no estaba acorde a este tiempo. ¿Qué tontera más grande? La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es actual en todo tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Y debemos aceptar lo que Él nos comunica, la respuesta que nos da. O sea,
David estaba pidiendo una respuesta, no sé qué respuesta usted está pidiendo, pero yo debo escuchar lo que Dios me está diciendo. Yo debo entender lo que Dios me está comunicando y yo debo aceptar lo que Dios me está respondiendo. Muchas veces cuesta aceptar eso. Es doloroso muchas veces la respuesta, pero Dios es Dios, hermano. Nosotros somos sus siervos, somos sus hijos. Con esto termino. El mundo quizás no puede, no, el mundo quizás muchas veces busca respuestas y todos buscamos respuestas porque somos humanos, porque nos dolemos y porque es muy natural actuar de esa forma cuando estamos dolidos, cuando estamos sentidos. Pero el Espíritu Santo, durante el pasar del tiempo, nos va dando luces y respuestas que fue necesario de que pasara eso. Yo nada puedo decirle, mis palabras siempre van a volver vacías, pero la única persona que puede edificar y puede darme respuesta y puede confortar mi corazón es Dios por intermedio del Espíritu Santo. Es el que va consolando, el que va sanando las heridas y el que va fortaleciendo mi corazón. ¿De qué hay respuesta? Siempre va a haber respuesta. Dios siempre va a responder nuestras oraciones, porque Él dice así: clama a mí y yo te responderé. Es una promesa. Quizás no lo vamos a entender la respuesta, quizás no vamos a aceptar la respuesta muchas veces, porque es así, ¿para qué andamos con cosas? Pero con el tiempo vamos a darnos cuenta de que lo que pasó en las circunstancias que vivimos era lo mejor para nosotros, era mejor para la persona o era mejor para nuestra familia. Dios es bueno, Dios tiene cuidado de nosotros y siempre va a tener cuidado de nosotros. Él nunca lo va a abandonar. Como decía, no sé quién fue que predicó la otra vez, no me acuerdo, decía que Él iba a estar hasta el fin de los tiempos. Y esa es una promesa, que Él iba a estar hasta el fin del mundo con nosotros, acompañándonos en las buenas, como decía Joner, en las malas, en las tristezas, en la alegría, en la abundancia y en la escasez. Como decía Pablo, y que prediqué la otra vez, ¿quién podrá separarme del amor de Dios? ¿Quién podrá quién podrá enjuiciarme? ¿Quién podrá condenarme? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la confianza del cristiano. Esa es la esperanza que tenemos siempre. ¿Preguntas tenemos? Sí, como el libro de Habacuc. El libro de Habacuc es el libro preguntón. Nos preguntamos, preguntamos, preguntamos. Y no aceptamos la respuesta de Dios. Pero al final Habacuc se dio cuenta de que aunque el pueblo iba a ser desolado, aún el pueblo, ¿cierto? Aunque Dios iba a usar a esos sirios para destruir el pueblo de Israel, era lo mejor y era lo que tenía que suceder. Que Dios le bendiga ricamente a todos ustedes.